Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Rómpela. Vas a decir, ahora, ¿a dónde anda ese tío Rómpela? Ya me tiene hasta la madre que se anda moviendo de lugares. Pues no me interesa porque vamos a seguir cambiándonos de locación. Hoy estamos en Casa Tillagüe y como saben, no estoy solo. En esta ocasión me acompaña Carla Llamas. Carla, bienvenida. Hola, hola. Muchas gracias por el espacio, por abrir este espacio que es tan necesario, tan urgente. Gracias a Casa Tillagüe también por abrirnos las puertas. Y nos las ha abierto en varias veces, ¿eh? Ya hemos hecho eventos aquí y realmente pues muy agradecida porque este tipo de espacios ayudan a la sensibilización. No nada más de gente joven, sino de gente adulta, de la niñez, de las infancias, de las adolescencias. Por eso muchas gracias. Sí, y yo creo que es bonito eso que mencionas, Carla, de cuando nos juntamos, yo creo que nos hacemos más fuertes, ¿no? Y llegamos a lugares más lejos y podemos retumbar en más oídos, ¿no? Este mensaje que tienen ustedes. Sí, indiscutiblemente el mensaje de las poblaciones de la diversidad es muy variado, ¿verdad? Mientras que en sus inicios y en la revolución LGBT o la revolución arcoíris comenzaba con una guerra, ¿verdad? En donde se les violentaban sus derechos, se les estaba sacando de los espacios a golpes. Hay una historia de amor, hay una historia muy reconfortante en el norte de México, aquí en la capital de Coahuila, que es una historia completamente distinta a todas las historias que hemos escuchado con respecto a cómo se han cómo han buscado esa liberación las poblaciones de la diversidad. Acá en la capital de Saltillo comenzamos dentro de la Iglesia Católica, comenzamos dentro de este seno católico en donde se nos abrió la puerta, en donde se nos permitió la reunión semanal, en donde se nos asignaron dirigentes espirituales, ¿verdad? Y eso, vaya, a nivel mundial no te vas a encontrar una historia igual. Y es importante que la gente lo sepa, es importante, ¿verdad?, que también la gente sepa que han habido otras formas de llegar a este marco normativo que tenemos en el estado de Coahuila, un marco normativo en donde las poblaciones de la diversidad pueden contraer matrimonio, en donde las poblaciones de la diversidad pueden acceder a un reconocimiento de identidad de género, en donde las poblaciones de la diversidad también tienen una ley estatal para promover la igualdad y prevenir la discriminación aquí en el estado de Coahuila. Y eso se ha logrado a raíz de todo este movimiento que hemos hecho al interior del estado de Coahuila, ¿verdad? Y que es una historia completamente distinta a otras historias que escuchamos en el mundo. Okay, ¿y cuál fue la clave o qué fue? Porque muchas veces hay gente loca que se atreve a pensar diferente y logra el cambio, ¿no? Es como que el dedito que empuja este dominó, que empieza a generar este cambio y este cambio de pensamiento colectivo, más que nada. O sea, ¿qué fue o cuál fue el detonante que alguien accionara y que empezara a hacer las cosas diferentes? Fíjate que yo tenía 13 años y yo desde los 12 años comencé a trabajar los grupos juveniles dentro de las iglesias católicas por medio de pastoral juvenil. Y en estos retiros, en donde hablan de autoestima, en donde hablan sobre el amor de Dios hacia el ser humano, había un eco y había unas palabras que resonaban muy fuerte en mi mente y en mi corazón que hablaban acerca de lo que yo estaba sintiendo en ese momento de mi adolescencia, lo que yo había vivido también anteriormente y de cómo te acercas ante el Padre, ¿verdad? Ante Dios, ante ese poder superior y te expones de esa manera, ¿no? O sea, cómo una persona perteneciente a las poblaciones de la diversidad podía estar en estos espacios. Y esa voz hacía eco constantemente en mi vida. En una ocasión llega a la iglesia donde yo servía, llega un sacerdote que se llama Robert Francis Coogan, un sacerdote neoyorquino, ¿verdad? Que dentro de todas las labores que yo realizaba dentro de la iglesia, hacía el servicio de acólito, de monaguillo, estaba en la coordinación de grupos juveniles, y dentro de toda esta actividad, pues llegó el momento de la confesión. Y ahí en esa confesión yo le decía a ese sacerdote lo que estaba sucediendo en mi vida, lo que estaba pasando, lo que estaba sintiendo. El despertar sexual también, ¿verdad? Venía siendo un eco importante en mi vida. Y fue ahí donde él me dice, no hay ningún problema.
O sea, Dios te ama tal y como eres. Y entonces, todos aquellos años en los que yo venía sufriendo y me venía castigando por este pensamiento que me decía que Dios no me amaba y que Dios me iba a vomitar y que Dios me rechazaba y que tenía que cambiar para poder entrar, ¿verdad?, a este concepto que nos han venido enseñando durante muchos años. Y todo eso se cayó, todo eso se derrumbó. Fue como que me quitaran una piedra de encima, ¿verdad? Y me dijeran, no pasa nada, o sea, no está pasando nada. Para ese momento, vivíamos en Saltillo una situación muy difícil dentro de los grupos juveniles porque los sacerdotes que eran los encargados de las parroquias y que se daban cuenta que sus coordinadores se declaraban o se abrían, se declaraban como personas de la diversidad, eran excluidos de los programas de pastorales. Entonces, en estas juntas que después teníamos como coordinadores, pues íbamos platicando, nos conocíamos y sabíamos de casos en donde ya los coordinadores se habían dado de baja por esta situación. Y era una situación difícil porque eran excelentes coordinadores de grupos. Es ahí en donde yo me di a la tarea de hablarles, ¿verdad? De decirles, ¿sabes qué? En mi parroquia hay un sacerdote tal y me está diciendo esto. Entonces, sucedió algo, una dinámica muy padre, que esa dinámica se repitió durante muchos años, que consistía en invitar al sacerdote con la familia. Se hacía una cena, se reunía la familia e invitábamos al sacerdote para que el sacerdote pudiera evangelizar a esa familia, pudiera hablar sobre la diversidad, pudiera hablar sobre la condición de la naturaleza del ser humano y hablaba también de esta aceptación, ¿verdad? O sea, de esta aceptación, de este amor que pregona la iglesia, ¿verdad? Y que ese amor también nos incluía a las poblaciones de la diversidad. Y es ahí en donde le comenté a Robert Coogan, le digo, oye, ¿qué te parece si hacemos un retiro espiritual? ¿Cuántos años tenías, perdón? Yo tenía en ese momento 15 años, Okay. 15 años, y le digo, vamos a hacer un retiro espiritual, pero enfocado a poblaciones de la diversidad. Vamos a sacar todo un esquema de temas, de dinámica, de reflexiones, de momentos con el Santísimo Sacramento, en donde estén las poblaciones de la diversidad y sepamos cómo encaminarlas hacia este tipo de actividades, porque si bien las poblaciones de la diversidad, no nada más en Saltillo, no nada más en Coahuila, no nada más en México, sino en todo el mundo, ha habido un rompimiento entre la iglesia y entre las poblaciones de la diversidad. Entonces, ese era un reto muy importante porque el reto era atraerlos a los retiros y que se llevaran un mensaje de amor. Se lo planteé al sacerdote, el sacerdote me dijo, dame tiempo, déjame primero, pues solicito los permisos, lo hablo, ¿verdad?, con el obispo. En ese momento había llegado aquí a la diócesis el obispo Raúl Vera López, que era un obispo que ya venía con una idea muy revolucionaria, muy de izquierda, y que llega el momento en que nos dice, luz verde, vamos a hacerlo. Entonces, me encargué de reunir un grupo de jóvenes, 4 jóvenes, y era un equipo de sacerdotes, de 3 sacerdotes, que eran los que iban a encargarse de la dirección espiritual, de atenderlos, de confesarlos, ¿verdad? Y de brindar ese acompañamiento a la persona que así lo quisiera y lo deseara. Comenzamos el 3, 4 y 5 de julio del año 2003. ¿Sí? Este fue el primer retiro espiritual en la iglesia de San Isidro Labrador en Arteaga, Coahuila. ¿Sí? Okay. Una casa hermosa. Comenzamos ese retiro espiritual. Posterior a eso, los jóvenes no querían irse así como que un retiro y ya, se acabó. Comenzaron a decir, vamos a hacer reuniones, ¿sí? Reuniones semanales, reuniones quincenales. Comenzamos con reuniones quincenales, en donde el esquema de la reunión eran oración inicial, era una dinámica, era un tema, era una reflexión y era una oración final. De ese esquema lo estuvimos trabajando durante varios años.
Después de que nos empezamos a reunir cada 15 días, llegó el momento en el que nos reuníamos cada semana. Para esto, pues buscamos espacios, ¿verdad?, en donde los feligreses prestaban sus espacios para poder reunirnos. El primer lugar donde nos reunimos eran las oficinas de Mejores Caminos, que está aquí en la calle de Juárez, a un lado de la iglesia de San Francisco. Ahí estaban las oficinas de esa asociación civil, y que nos prestó el lugar durante varios años. Realmente ese enfoque que le dimos, esa atención que en un primer momento era solamente para personas católicas, ¿sí? Pero llegó un momento en el que teníamos testigos de Jehová, teníamos personas mormonas, teníamos de todo tipo de religión, y se volvió esto muy ecuménico. Realmente el impacto, ¿verdad? Porque no nada más es el hecho de darle una información, sino que esa persona llegaba con la familia a la cena, llegaba con la familia en la comida y platicaba lo que estaba sucediendo. Después de eso, la iglesia abre un espacio, una misa mensual para poblaciones de la diversidad, que hasta el día de hoy se sigue celebrando. Yo no sabía ¿sí? eso. Hasta el día de hoy se sigue celebrando esta misa mensual, dirigida específicamente para las poblaciones de la diversidad y para sus familias, para sus amigos. Y vaya, realmente esto fue abriendo un camino muy importante, porque mientras otros grupos estaban peleando y estaban luchando con la iglesia, ¿verdad? Porque la iglesia decía, porque la iglesia hacía, acá en Coahuila nos estábamos uniendo. Sí, estábamos siendo familia, estábamos abriendo un espacio que no se había visto en ninguna parte del mundo, y eso nos ayudó mucho, porque en el momento en el que quisieron atacarnos otras religiones, ¿verdad?, se detenían, ¿verdad? Porque el proyecto de diversidad sexual no había nacido en Plaza de Armas, ni había nacido en el Zarape, ni en la Alameda, había nacido dentro de una iglesia católica, con el cobijo de un obispo, con la atención pastoral de sacerdotes, de presbíteros. Entonces, sin duda alguna, cuando llegamos al año 2007, que en el año 2007 en Coahuila se instaura la ley para promover la igualdad y prevenir la discriminación en todo el estado, se abre una oficina de atención, ¿verdad?, para tratar temas de discriminación y de igualdad. Se propone también en la mesa aquella ley que se llamó el Pacto Civil de Solidaridad. Nosotros ya estábamos organizados. Cuando llegan a nosotros el licenciado Rubén Moreira, la licenciada Julieta López, que fue la diputada que llevó ante el Congreso esta iniciativa, ya había un grupo conformado, ya estábamos trabajando, y vaya, o sea, no cabe duda que este tipo de situaciones son grandiosas y son de amor y son de solidaridad y son de humanidad también, porque sabíamos que el Pacto Civil de Solidaridad, al estudiarlo, tenía muchas lagunas legales, ¿sí? Y sin embargo, del 2007 pasaron otros 7 años para que se convirtiera en matrimonio igualitario. Pero sin embargo, en el año 2007 era un paso realmente importante, ¿sí? Llegar al año 2010 en la primer marcha de la diversidad fue algo grandioso, porque ya habíamos intentado un año antes y éramos nada más 3 personas, ¿verdad?, caminando por la calle de Victoria, que incluso ni siquiera cerramos el carril, porque dijimos, ¿para qué vamos a cerrar un carril? Caminamos por la acera, y llegamos a gobierno del estado ya con nuestras exigencias y todo, e hicimos ahí un protocolo y todo. Pero sin embargo, en el año 2010, cuando se hace la primer marcha oficial, éramos también poquitos, no éramos muchos. Te estoy hablando de que éramos cerca de 40 personas convocadas en la calle de Aldama y Purcell. Estábamos ahí concentrados y todo. Estaba el cineasta Alfredo Galindo, que fue el que documentó ese inicio de la marcha. Él tiene un documental que se llama Nadie es Libre,
Y en ese documental hay imágenes, ¿verdad?, de este momento histórico que se vive aquí en la capital de Coahuila. Mientras en otros municipios se estaba dando una ola de violencia, ¿verdad?, como en el activismo de Torreón o el activismo de Acuña o el activismo de Monclova, Saltillo ya lo había hecho, ¿verdad?, de manera diferente. Lo habíamos hecho desde 7 años atrás, en donde nos habíamos preparado, nos habíamos conocido y veníamos caminando en esa burbuja de solidaridad, en esa burbuja de hermandad, en esa burbuja, ¿verdad?, en donde queríamos que todos entraran. Sin embargo, en la primer marcha caminamos por la calle de Aldama y mientras íbamos caminando, todas las poblaciones de la diversidad estaban en las aceras, estaban parados tomando fotos, tomando videos, pero no se estaban uniendo al contingente, algo estaba pasando, ¿sí? Ese día llegamos a Plaza de Armas y en Plaza de Armas éramos cerca de 100 personas, en donde igual se hizo un show de clausura, se leyeron posicionamientos por parte de los activistas, y en la noche cuando se hace la fiesta del Pride, nos acercábamos, nos felicitaban, pero también nos decían, no se los llevó la policía, ¿sí? Yo fui porque yo esperaba que se los llevara las patrullas, la policía, y no sucedió. Del año 2010 al año 2025... Perdón que te interrumpa. Sí. Oye, ese asunto de que cómo es la gente, ¿no? De que siempre espera que pasen cosas, lo peor, ¿no? En este caso, o sea, ¿qué te está queriendo decir? Que quería que te llevara la policía o ese asunto. Yo creo que muchas veces somos torpes para hablar, ¿no? Y para expresarnos, en lugar de sentir ahí algo en este caso, de orgullo, porque te estás atreviendo a alzar la voz, ¿no? Sea por lo que sea, estás siendo valiente y estás intentando quitar estos pensamientos o esas ataduras o estas cosas que han atado a la gente de atrás, ¿no? O sea, y qué feo que se tomes con ese tipo de comentarios. Claro. Fíjate que el primer grupo que marchó con nosotros y con nosotros en el año 2010 eran personas de la Facultad de Medicina, eran zapatistas, eran personas de teatro que iban representando a sus espacios, a sus grupos, y quienes estábamos caminando ese primer día, en esa primer marcha, éramos muy pocas personas LGBT, y no tuvimos miedo, porque estábamos convencidas y convencidos y convencidas de que esto tenía que pasar, ¿sí? Tenía que pasar, teníamos que lograrlo. Y eso ha permitido que Coahuila sea el primer estado a nivel, fuera de la Ciudad de México, es el primer estado, ¿verdad?, que ha fortalecido este marco legal, y este marco legal nadie nos lo quita, ¿verdad? Esta ola poderosa, esta ola formidable, esta ola de visibilidad, esta ola de orgullo. ¿Y orgullo por qué? La gente dice, ¿por qué orgullo? Sí, pues es orgullo porque nos hemos asumido, es orgullo porque nos hemos aceptado, es orgullo porque hemos transformado, es orgullo porque hemos venido construyendo un camino de paz, un camino de tolerancia, un camino de respeto, ¿verdad? Un camino de igualdad, un camino de no discriminación. Entonces, eso es lo importante que la gente lo sepa, ¿verdad? Que el mes del orgullo es eso, mientras que muchas personas están detrás del closet, muchas personas aún están ocultas, tienen miedo de salir, tienen miedo de asumirse, que sepan que habemos personas de este lado que estamos trabajando por construir una plataforma segura para ellas, para ellos y para ellas, independientemente de la edad que se tenga, ¿verdad? Puede tener 15, 18, 30, 40, 60, 70, esta plataforma va a ser para ellas, para ellos y para ellas, y va a ser una plataforma segura. Realmente todo este movimiento, desde que iniciamos, desde
desde que hemos visto cómo han envejecido nuestros compañeros que estaban más adultos y cómo vamos envejeciendo también nosotras y nosotros y nosotres. Hemos visto cómo se ha venido transformando esto del activismo, ¿sí? Hoy en día tenemos activistas súper jovencísimos que se están construyendo no desde una cultura de violencia, no desde una cultura de llegar pateando puertas, sino desde una cultura de llegar y plantear programas en la mesa, de hablarlo, de cabildearlo, de llegar a los corazones de los tomadores de decisiones para que así podamos tener mejores condiciones de vida. O sea, indiscutiblemente, ¿verdad? Ese julio del 2003 que iniciamos un movimiento, hasta el día de hoy ha sido realmente gratificante, mientras antes del 2003 hacíamos esfuerzos por salir, por hacernos visibles y no se daban, ¿verdad? Porque también hay una historia en donde no se daban las cosas. Hubo un momento en el que se dieron las cosas, ¿verdad? Y hoy por hoy, no cabe duda, ¿verdad?, que se ha hecho muy bien, se ha hecho especialmente, ¿verdad?, con mucho amor, porque hoy por hoy hay un equipo, ¿verdad?, que es Orgullo y Dignidad Saltillo, que es un grupo de jóvenes súper talentosos, es un grupo de jóvenes que más de considerarlos un equipo, somos una familia, y vaya, eso no se logra nada más porque sí, se logra con mucho esfuerzo, se logra con mucho trabajo, pero sobre todo se logra con mucho amor. Ok, ahorita que mencionabas esta parte del sacerdote, no recuerdo el nombre, Robert Frank, o sea, él me llama mucho la atención el cuál era su diálogo para con la familia, ¿no? Cuando ya estaba la familia completa en la mesa, así me lo imagino yo, tal vez estoy mal. ¿Qué es lo que él le decía a la gente que estaba con la persona? Fíjate que, por ejemplo, mucho, nos vamos a citas bíblicas específicas, ¿no? Nos vamos a Levítico, nos vamos también a Pablo, ¿verdad? Cuando habla acerca de las poblaciones, de la gente homosexual, o de aquel de que aquel varón que se eche como hembra, ¿verdad? Y este tipo de versículos eran los que se llevaban a la mesa en el momento, porque también debemos aclarar de que los jóvenes que llevaban este sacerdote, la mayoría de sus papás también estaban trabajando dentro de alguna pastoral en las iglesias, ¿verdad? Tengo el caso, por ejemplo, de Marco, que sus papás eran coordinadores de la pastoral familiar, y dentro del retiro, del primer retiro y varios retiros que hicimos después, hay una dinámica que era una dinámica de reconciliación. Muchas personas LGBT no tuvimos esa cercanía con nuestros padres. Entonces, por medio de una dinámica en donde llevábamos varios matrimonios, ¿verdad? Se les invitaba a los jóvenes a acercarse a los padres para que pudieran hablar con ellos como si fueran sus papás, ¿sí? Yeah. Entonces, aquello era una cosa realmente maravillosa y muy, muy poderosa, porque el que un joven de la diversidad pueda expresar sus sentimientos a sus padres, no desde la mentira, no desde el encubrimiento, sino desde esa sinceridad, sino desde ese amor, sino desde eso que realmente siente la persona, ¿verdad?, ante sus papás. Incluso, vaya, gente heterosexual que nunca le ha podido decir a su mamá o a su papá que los ama, ¿verdad? Bueno, pues por medio de esas dinámicas les enseñábamos a decirle a su mamá y a su papá que los amaban, ¿verdad? Que el decirle a mamá y decirle a papá que te amo es algo que se debe normalizar, es algo que debemos de practicar sin miedo. Y recuerdo que en esas en esas cenas llegaba, se hacía la oración de los alimentos, cenábamos, y ya posteriormente pues ya pasábamos a la sala. En la sala, pues la persona que se iba a declarar, pues llegaba el momento en el que se declaraba con sus papás, ¿verdad? Y pues obviamente que es el shock, es un duelo, ¿verdad?, en el que se inicia, pero es un duelo que se soporta, o sea, hay una persona, en este caso el sacerdote, que soportaba el duelo, o sea, el duelo estaba pasando y el sacerdote lo estaba teniendo en sus manos, y mientras que el papá
que también había un amor profundo hacia Dios, y la mamá que también tenía un amor profundo hacia Dios, pues por medio de ese amor pues se lograba esa fusión en la familia, ¿verdad? O sea, por medio del amor se tenía que trabajar con el hijo, con la hija o con el hije, ¿verdad? Se tenían que buscar las maneras de convivencia, y no voy a mentir, hubo ocasiones, ¿verdad?, en las que el papá de pronto, siempre o la mayoría de las veces, el papá se resiste un poco ante este tipo de noticias, pero sin embargo buscábamos las maneras para que ellos después seguían con una terapia, ¿verdad? Seguían visitando al sacerdote, seguían hablando de estos versículos, seguían escudriñando las escrituras. Hay un estudio muy bonito que hace Robert Francis Coogan sobre, el estudio se llama "La Biblia condena a los homosexuales". Y es un estudio pequeñito, son 2 hojas, 3 hojas más o menos, pero en donde detalla, o sea, claramente cada uno de los versículos lo va explicando de una manera muy clara, muy directa, y que nos lleva hacia el amor al prójimo, nos lleva hacia esa sensibilidad, nos lleva hacia esa empatía, pero sobre todo al respeto. Y este tipo de sesiones que se hicieron durante varios años se siguen realizando todavía. O sea, la gente acude a estas misas. La misa mensual se realiza el último domingo de cada mes. El último domingo de cada mes en la capilla de Don Bosco, allá por la Universidad de Odontología, allá en la parte de atrás de Odontología, ahí se realiza a las 3 de la tarde. Todos los domingos, el último domingo de cada mes, ahí está esa misa. O si no, pueden buscarme ahí en Facebook como Carla Llamas Gómez o Jóvenes Prevenidos Asociación Civil, y ahí les puedo dar la información o el contacto directo. Hoy en día coordina la licenciada Gris, y ella está muy al pendiente de este tipo de situaciones, de poder ahora sí que canalizar todo este tipo de familias que se acercan buscando, ¿verdad?, ese alivio, esa paz desde lo espiritual, ¿verdad? Sí. Desde lo espiritual. Ahora que se han prohibido pues las terapias de conversión, ¿verdad? Y que varias iglesias aquí en la ciudad, aquí en el estado de Coahuila las practicaba, pues también viene un trabajo para nosotras y nosotros y nosotros como activistas de identificar estos espacios. La violencia que se vive desde las iglesias, desde los púlpitos, es realmente importante, es un tema que se le debe de tomar en cuenta, y vaya, ahora que se le puede castigar, pues buscar la manera, ¿verdad?, para que se le castigue a esos ministros de culto, a esas iglesias que han venido condenando, que han venido afectando la vida de miles de personas. Sí, porque yo imagino que es muy difícil el que afuera te acepten como eres, ¿no? Y ahora el también no aceptarte tú por lo que piensan los demás que es lo correcto, yo creo que es muy, muy difícil y complicado, ¿no? Y me refiero a todo el aspecto, refiriéndonos a que yo tengo el sueño de ser a lo mejor cantante, o yo quiero ser abogado y en mi familia quieren que sea doctor. Yo creo que te vas encasillando este asunto y poniéndolo en este ejemplo. Algo que también me llama mucho la atención y que a mí me da mucho entre pavor y nerviosismo es el cómo dirigirnos en cuestión de él, ella o ella, y todo con respeto, ¿no? Porque a lo mejor muchas veces somos torpes para hablar y de chin, ya la regué. De este lado, nosotros cómo podemos preguntar sin que se pueda tomar como que una ofensa o algo. El video a mí que me encanta es del chavo, de la chava que está presentando, y el chavo dice su nombre de ella y ella le dice que le gusta que le digan de ella, y el chavo muy respetuoso, discúlpame, y ya, o sea, ahí cómo podemos nosotros de este lado preguntar sin que exista una ofensa o... Fíjate que te voy a platicar una anécdota. Han pasado muchos activismos LGBT aquí por la ciudad, algunos se han quedado, algunos hemos resistido, pero otros no, ¿verdad? Otros han buscado otras ciudades, otras formas. Y hay una activista, y todavía es activista, está ahorita en Querétaro, que se llama Glenda Prado Cabrera, es la licenciada Glenda Prado.
Y en una ocasión nos tocó que nos invitaban a RCG. Entonces llegamos a RCG, bien padre, bien temprano, porque era un noticiero de la mañana. Y el conductor, el titular de ese programa, o sea, pues se acerca así bien efusivo y dice: pásele, caballero vestido de mujer, pásele, bienvenido. Oye, pero algo bien importante es de que él no quería agredir a la persona, ¿sí? O sea, él no estaba buscando agredir. O sea, él estaba buscando lograr una empatía con la persona que llegaba, ¿verdad? Pero sin embargo no sabía cómo dirigirse, ¿sí? Y es bien fácil. Mira, por ejemplo, vemos personas que nos asumimos en un género. Los géneros nada más hay dos: hombre, mujer. Nada más. De ahí no hay nada más. Hay personas que se asumen como hombres, ¿verdad? A los cuales los pronombres de él está bien, ellos está bien. Y hay personas que se asumen como mujeres, a los cuales los pronombres de ella están bien o ellas están bien. Y eso es muy fácil, pues si tú ves, ¿verdad? Que se pintarrajeó toda la cara, ¿verdad? Y usa un pelazo bien bonito y todo, pues obviamente que le vas a hablar como ella, ¿no? O sea, también pasó después con esta Wendy Guevara en una playa en donde obviamente que Wendy Guevara tiene unos implantes bien bonitos, bien grandotes y todo, y pide algo al mesero y le dice: claro que sí, caballero, enseguida se lo traigo. Entonces, también hay de gente a gente, ¿no? O sea, hay gente que lo ve y que dice: ah, no, pues le voy a decir así, por fregarle. Pero hay gente que simplemente con el hecho de verla, ¿verdad? Dices: ah, bueno, ¿verdad? O sea, como ella. O, ah, bueno, es como él, ¿verdad? Porque es el caso de las personas que se asumen como hombres, en el caso de los hombres trans, y vaya, y en el caso de las mujeres trans que se asumen como mujeres, ¿verdad? Y también en ese caso, ¿verdad? Pues es nos referimos a las mujeres trans como ellas, a los hombres trans como ellos, pero también hay otros, ¿verdad? Que se llaman las personas no binarias. Que tuvimos un miembro de aquí de las poblaciones de la diversidad de aquí de Saltillo, el magistrade Osiel Baena, ¿verdad? Que fue un referente internacional, ¿verdad? De las personas no binarias, y que el Congreso de la Unión acaba de instituir el 13 de mayo. El 13 de mayo, no recuerdo bien la fecha, pero lo acaba de instituir como el Día de las Personas No Binarias, ¿verdad? ¿Quiénes son las personas no binarias? Son personas que no se asumen ni como ellos ni como ellas. No se asumen ni como hombres ni como mujeres, porque han roto el género, porque no se sienten cómodas ni cómodos, porque han decidido construirse como ellos quieren dentro de sus libertades, ¿verdad? Y vivimos en un país libre, que eso es importante que lo recordemos. Bueno, estas personas que muchas veces, por ejemplo, en el caso del magistrade, pues usaba a veces ropa masculina, pero usaba maquillaje, a veces traía falda, ¿verdad? Con un saco, usaba lápiz labial, y de pronto la gente decía: pues va, viene, ¿qué es? Bueno, esas personas son las personas no binarias, y a ellas, ¿verdad? Bueno, a ellas, ¿verdad? Nos referimos de esa manera, sin referirnos como ellas ni como ellos, asumiendo un género, ¿verdad? Quitamos el género y nos referimos como ellas, las personas no binarias, que también en este año pues incluyen dentro de este agrónimo LGBT. Ahora es LGBTTIQANB más. ¿Sí? Y el más es por los que vienen, ¿verdad? Por los que se vienen asumiendo, por ejemplo, en el caso de las drag, ¿verdad? En el caso del acrónimo trans, que son las 3T, TTT, que en un principio era nada más travestis, transexuales y transgénero, nada más, ¿sí? Hoy en día estas 3T
son un paraguas, ¿verdad? En las 3T caben todas las expresiones de género. Hablamos de las queer, hablamos de las dragas, hablamos de todas estas personas que en algún momento quieren expresar un género distinto, un género diferente, y es ahí en donde el acrónimo T las cobija, ¿verdad? Y vaya, en el contexto de él y ella, pues en el caso de las mujeres trans o aquella que se asume como mujer, ¿verdad? Usamos los acrónimos ella, los pronombres ella, ellas. En el caso de quienes se asume como hombre, pues usamos él o ellos. Okay. ¿Sí? Y los que están en medio, los que decimos no sé qué es, pues tan fácil, no te la compliques, ellos, los ellos, ¿verdad? Y que es vaya, y ahí empieza una labor se llama empatía, ¿sí? Seamos empáticos hacia esta población que, si bien cuando sales como gay es difícil, cuando te asumes como trans es difícil, cuando te asumes como no binaria también es muy difícil, ¿sí? Y más alrededor de tanta burla, alrededor de tanto odio, alrededor de tanta gente que nos dice que estamos locas, locos, que deberíamos de estar en el Sésame. Alrededor de todas estas voces que nos gritan, tenemos que hacer camino. Y tenemos que vivir, y tenemos que elegir la dignidad, y tenemos que elegir el respeto, y tenemos que elegir la solidaridad hacia el otro. Okay, qué bonito y qué importante eso que mencionas, porque muchas veces la vida es difícil, ¿no? O sea, y me refiero a la gente que nos rodea, que nos dice cosas, que nos avienta, nos mete el pie o nos insulta, y nos golpean, y todavía entre la misma sociedad ser todavía esos que suman ese desprecio, o sea, yo creo que no es humano, ¿no? O sea, yo siempre he tenido la mentalidad de que yo no me meto mucho en ese aspecto, no por otra cosa, sino por respeto, ¿no? Al final de cuentas, yo siempre en mis trabajos siempre ha sido, si eres buena persona, cabes conmigo, ¿no? O sea, no me importa nada de lo demás, mientras tus pensamientos estén en sintonía de ser buena persona, de que no te burles de los demás, de que no seas grosero. O sea, ese aspecto es a mí lo que me gusta de las personas, y yo creo que es en lo que nos debemos de fijar, ¿no? Más allá de lo físico, más allá de cómo te ves, cómo te vistes, cómo te expresas, el darte cuenta qué es lo que posee cada persona en el corazón, y yo creo que ahí es donde empezamos a hacer la diferencia. Indiscutiblemente, realmente han habido gentes muy importantes en la historia que han pertenecido a las poblaciones de la diversidad. Tenemos el caso de Juan Gabriel, por ejemplo, que fue un artista y que sigue siendo un artista muy amado en México, pero sin embargo el hecho de que sea un hombre afeminado, amanerado, ¿verdad? Le pudo haber cerrado muchas puertas, pero sin embargo el talento que demostró arriba de un escenario fue suficiente, ¿verdad? Para abrir aún las puertas de Bellas Artes, ¿sí? Y así como el caso de Juan Gabriel, hemos conocido muchas historias en México, como el caso de Francis también, ¿verdad? Una mujer trans súper talentosísima, en donde que los espectáculos que presentaban eran realmente grandiosos. Hemos tenido realmente gente importante, talentosa, que ha sido parte de las poblaciones de la diversidad, y que es necesario que volteemos a ver no solamente con quién se acuesta o no qué prácticas sexuales tiene, sino que volteemos a ver el talento o los talentos que la persona tiene. Indiscutiblemente tenemos grandes talentos en las poblaciones de la diversidad, grandes licenciados, grandes maestros, grandes ingenieros, grandes doctores que son parte de las poblaciones LGBT, y que no se vale que por una orientación o que por una expresión de género esas personas sean censuradas, esas personas sean discriminadas, esas personas sean tratadas de una manera desigual ante otra. Sí, y qué importante ese cambio de
de mentalidad y ese cambio de pensamiento, y yo creo que se está logrando. A lo que mencionas ahorita del apoyo que ha tenido Saltillo con estas marchas, ¿no? Tanto de gente que está en la comunidad como gente que también está por fuera. O sea, si por decir hay gente de fuera que quiera apoyar el movimiento, ¿de qué manera puede sumarse a ustedes? Fíjate que, bueno, este año es la 4ª edición del Festival del Orgullo. Es un festival que realmente busca celebrarnos como diversidad, pero que también busca celebrar ese marco normativo que tiene el gobierno, que hemos tenido en coordinación con el gobierno del estado. Este marco normativo, ¿verdad? Como te lo comentaba anteriormente, tenemos una ley para promover la igualdad en el estado, tenemos el reconocimiento a la identidad, tenemos el matrimonio, y en el matrimonio también viene la adopción, tenemos la ley de libre tránsito, tenemos muchas cosas en el estado de Coahuila. Entonces, ¿qué decidimos? Decidimos hacer un festival que celebre todo eso. Hay una agenda muy grande todavía, hay una agenda muy grande que lo hemos trabajado con la presidenta del Congreso del Estado, la diputada Luz Helena Morales, en donde le hemos dicho cuáles son esos pendientes que tenemos todavía, y que los estamos trabajando, pero hoy por hoy estamos celebrando este Festival del Orgullo, y en este Festival del Orgullo son muchas las actividades, son muchos los artistas, y ahí es donde necesitamos muchas manos, ¿sí? El día de la marcha son cerca de 16,000 personas marchando hacia Plaza de Armas. Es ahí donde necesitamos a la gente que nos ayude, necesitamos puntos de hidratación, necesitamos vallas, necesitamos manos, necesitamos gente que esté aquí con nosotras, con nosotros y con nosotres, y no importa que no sean poblaciones de la diversidad, no importa que no sea una persona LGBT, lo importante es de que sea un ser humano sensible, un ser humano consciente de la necesidad del otro y que se sume. Realmente, bueno, antes de seguir, pues me gustaría mencionar las redes, que es Orgullo y Dignidad Saltillo, Orgullo y Dignidad Saltillo en Facebook, en Instagram, también ahí nos pueden encontrar, pueden mandar un mensajito, y hay un gran equipo, de veras te lo juro que hay un gran equipo de jóvenes que se están haciendo cargo de todo esto, y que lo están haciendo de manera maravillosa, y ellos se van a poner en contacto con la persona que así lo desee, que desee colaborar con este gran movimiento. Ok, qué chido, ¿no? Y qué bueno que no sea como que algo separatista, ¿no? Eso está muy, muy interesante, y lo que me llama mucho la atención es este asunto de que existan aquí en Saltillo 2 marchas. ¿A qué se debe que exista esa división? Fíjate que es una historia bien bonita, porque cuando iniciamos el movimiento, pues éramos un grupo de personas, posteriormente por situaciones diferentes, hay una separación, ¿verdad? Porque pues hay personas que buscan cargos públicos, que le tiran más a la política, ¿verdad? Por ejemplo, la marcha de este año, una de las marchas que no es de Orgullo y Dignidad, fue una marcha que está buscando acciones afirmativas, por ejemplo, que va más hacia el Instituto Electoral de Coahuila, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque el Instituto Electoral de Coahuila ha trabajado estas cuotas arcoíris, ¿verdad? Y que lamentablemente no nos ha beneficiado a las poblaciones de la diversidad que hemos venido trabajando durante muchos años, que ha beneficiado a los partidos políticos, porque estas cuotas las han puesto los partidos políticos, no las ha puesto la ciudadanía, las poblaciones de la diversidad. Esta marcha que hubo ahora el 17 de mayo, era una marcha que buscaba una acción afirmativa para las poblaciones de la diversidad, y eso es muy bueno, está muy padre que lo estén trabajando. Nosotras, nosotros y nosotres dentro de Orgullo y Dignidad estamos celebrando el hecho de tener ya un marco normativo, pero también estamos llevando la agenda de lo que nos falta. ¿Qué nos falta? Nos falta que el Congreso del Estado ponga recurso público en el tema LGBT, falta que el Congreso del Estado etiquete presupuesto público en el tema de igualdad y no discriminación, falta que
las acciones de salud también contemplen a las poblaciones de la diversidad. Falta que las personas que viven con VIH sean contempladas dentro de los planes estratégicos para acabar con la pandemia del VIH, ¿sí? Hay muchos temas y es importante que los grupos se organicen, es importante que los grupos alcen la voz. Qué padre que haya esa marcha, qué padre que haya otras marchas, ¿verdad? Que estén destinadas a temas principales, ¿verdad? Como fue el caso de la marcha del 17 de mayo, que hablaba acerca de estas acciones afirmativas, ¿verdad? La marcha del 7 de junio es una marcha en donde celebramos el orgullo de ser, en donde celebramos nuestra dignidad, en donde celebramos un marco legal que ya tenemos en el estado de Coahuila. Es una marcha en la cual presentamos también un pliego petitorio de cuál es la agenda LGBT ante los diputados, ante los regidores, ante los cabildos de los 38 municipios del estado. Realmente todas las marchas son importantes, todas las marchas suman. Los activismos somos muy diferentes, los activismos somos muy diferentes, tenemos historias muy diferentes, pero que sin embargo a la hora de sumar hacia las poblaciones de la diversidad, ahí vamos a estar. Que eso es lo importante, ¿no? El fin que se tiene en común, que es el de, como mencionas, esto del orgullo y de la dignidad. Y por decir, en este aspecto que mencionas de la falta de apoyo, ¿a qué crees que se deba que no estén llegando esos recursos? ¿Qué crees que haga falta hacer o cómo podemos despertar a quienes no están apoyando en esto? Ya comenzamos. Fíjate que tenemos 3 años como Orgullo y Dignidad. 3 años en donde nos hemos dado cuenta, primero nosotras y nosotros mismos, de quiénes somos, ¿sí? Nos costó 3 años, 3 años de enterarnos de lo que somos capaces. Hoy en día, te lo aseguro, que este equipo sabe quiénes son, este equipo tiene la fuerza necesaria, ¿verdad?, para exigir un recurso público que les corresponde como ciudadanos, ¿sí? Que les corresponde un programa de atención a las poblaciones de la diversidad, que esas poblaciones de la diversidad también tienen familias y también tienen que ser atendidas, que necesitan programas focalizados hacia las poblaciones de la diversidad. Esta marcha es eso, esta marcha es una marcha en donde estamos también pidiendo que seamos atendidos, estamos pidiendo que las puertas se abran para las poblaciones de la diversidad, no desde los gays heteronormados que ya existen dentro de gobierno, porque bien sabemos que dentro de gobierno y de los municipios está lleno de gays y de lesbianas, tapados, pero que están ahí, que no ven por nosotros, pero que están ahí. Hoy estamos pidiendo que aquellos que estamos afuera del closet, que aquellos que damos la cara, entremos a los espacios de decisiones, tomemos decisiones, pongamos proyectos en la mesa para que esos proyectos puedan ser ejecutados a favor de las poblaciones, pero también a favor de sus familias. Okay, qué importante eso que mencionas de que tiene que ser gente que está viviéndolo al día a día, ¿no? O tal vez no lo estoy viviendo al día a día, pero estoy rodeado de alguien que sí, entonces ahí es donde puede entrar la empatía realmente, ¿no? No desde, hago lo que me conviene o hago lo que yo creo que es lo conveniente, ¿no? Cuando no están adentro de todo esto. Claro, hemos tenido regidores que son gays y andan repartiendo pelotas, y andan repartiendo bolos, y andan repartiendo todo, ¿verdad? Menos ocupándose de las poblaciones LGBT, ¿sí? Y esto es algo que comentaba el licenciado Cuervo del Instituto Nacional Electoral en el conversatorio del 17 de mayo, que hablaba acerca de esta necesidad de que las acciones afirmativas, de que las cuotas arcoíris sean de personas que viven la problemática de las poblaciones de la diversidad, y que aún así cuando se les da esta cuota arcoíris, esta acción afirmativa, se firme una hoja, se firme un acuerdo en donde se comprometen a trabajar por las poblaciones de la diversidad. De nada nos sirve tener a un gay en un puesto público si a ese gay no le importan las poblaciones de la diversidad. Un gay bonito, donde quiera lo encontramos. Un gay que trabaje, ¿verdad? Y que se friegue, y que construya, y que redacte un proyecto,
no en cualquier lugar lo encontramos. De esos necesitamos, de gente trans, gente lesbiana, gente gay, ¿verdad? Que sepa armarte un proyecto, que sepa trabajarlo, que sepa estar en contacto con la gente. Cualquiera puede estar detrás de un escritorio, cualquiera puede hacer ese jale. El jale está en la calle, el jale está en los espacios en donde las poblaciones se están reuniendo, en donde las poblaciones se están infectando, en donde las poblaciones se están drogando. Ahí es donde está el trabajo. Okay, ahí es donde tienen que poner manos a la obra, ¿no? Claro. Y ahora sí como que enmangarse el todo y ponerse a trabajar realmente. Ok, qué chido y qué bonito todo lo que están haciendo como Orgullo y Dignidad. Yo desde afuera he visto muchos proyectos y muchos eventos gracias a Berenice Hernández, que es alguien a quien yo veo y siempre estoy admirando, y el que sea parte de, o sea, me doy cuenta de los cracks y las cracks y les cracks que están dentro de todo este ambiente, ¿no? Y que es gente que está dispuesta a dar la cara, que es gente que está dispuesta a pelear con uñas y dientes por algo que les corresponde, ¿no? Que realmente es de ustedes, y qué padre que existan este tipo de movimientos. Y ya para terminar, me gustaría que nos dieras 3 consejos que pueden ayudar 3 consejos o aprendizajes que puedan ayudar a alguien que esté pasando por una situación de no ser quien es por el pensamiento colectivo. Ok, yo creo que lo principal es entrar en introspección, echarte un clavado hacia adentro, ver con tu corazón. O sea, yo digo que la primera junta es con el corazón y con el cerebro, ¿verdad? Primero sentarse ustedes 3, pensar qué es lo que quieren, ¿verdad? Qué es lo que quieren lograr, cuáles son sus objetivos, qué es lo que sienten. Digo, el corazón y la mente son 2 cosas que siempre están peleando, ¿verdad? Y lograr que los 2 se armonicen es lo primordial. El primer consejo sería ese, ¿verdad? Trata de armonizar tu corazón y tu mente. El segundo, habla con tus padres. No hables con nadie más. Habla con las personas que te aman, ¿sí? No busques a la amiga, no busques al novio, no busques al amigo con derechos. No. Busca a tus padres, busca a las personas que te aman, busca a las personas que están programadas naturalmente para amarte, ¿sí? Porque ellos te van a dar el mejor consejo. Y punto número 3, si algo te hace feliz, verdaderamente feliz, lucha por ello, no lo sueltes. Ok, muchas gracias por todas estas palabras y por todo lo que platicamos. ¿Dónde puede encontrarte la gente a ti y dónde puede encontrar también dónde van a estar los eventos, qué es lo que viene para Orgullo y Dignidad? Ok, 3. La primera, Jóvenes Prevenidos, Asociación Civil. La segunda, Carla Llamas Gómez, así me encuentran en Facebook. Y la tercera, Orgullo y Dignidad Saltillo. Orgullo y Dignidad Saltillo, Facebook, Instagram. Ahí pueden meterse, pueden buscarnos, pueden preguntarnos. Tenemos una lista de psicólogos que son empáticos a las poblaciones de la diversidad, que van a estar atentos. Tenemos un programa de atención a personas trans en la cuestión de las hormonas, de la administración de hormonas. Tenemos la marcha el 7 de junio, 5 de la tarde, Texaltillo. Todas las familias, en donde hay amor, hay familia. Es el lema de este año. Ok, muchas gracias por el tiempo. Nuevamente te repito, la verdad me dejas muchos conocimientos y una manera diferente y una perspectiva diferente de ver esas cosas que somos incapaces de sentir porque no lo estamos viviendo, pero a través de la historia, a través de las palabras de personas como tú, uno dice, ay güey, la he estado cagando o la he estado regando. Entonces muchas gracias por eso. También muchas gracias a todas aquellas personas que se quedaron desde el principio hasta el final del episodio. La verdad agradecemos bastante. Recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas, que Rompe la Podcast, en Facebook, YouTube, Instagram, en TikTok. En todas nos vas a encontrar así. Por favor recuerda esto, que esto quiero que te quede muy claro. La sociedad está hecha una mierda. Y todavía tú vas y le dices cosas a la persona que está a tu lado sin saber qué está pasando. Hay que ser más tranquilo, llévatela leve y hay que ser mejores personas y hacer un mundo mejor para todos. Esto sería todo de nuestra parte. Así que ya sabes, vas Y rómpela. Eso, excelente. Muchas gracias.